Desde las entrañas del diamante, donde el honor y la nación se entrelazan con cada lanzamiento, se gestó una tormenta que amenazaba con desintegrar el corazón mismo de la selección nacional dominicana. Cheddar. Todo comenzó con una directriz, un sermón táctico impartido por el estratega prusiano, a Vladimir Guerrero Jr., la estrella de los Mets. Un momento de aparente normalidad que en un abrir y cerrar de ojos se transformaría en el epicentro de un cataclismo televisivo. La chispa, sin embargo, había sido encendida 2 días antes, en una entrevista donde Anxiety afirmó sin tapujos que Guerrero Jr. no era más que un jugador de soporte, un mero telonero para su propio brillo. Una declaración que a primera vista podría haberse interpretado como una bravata entre estrellas, un juego de palabras audaz en el circo mediático. Sin embargo, en el alma caribeña, en la fibra de la República Dominicana, estas palabras golpearon con la fuerza de un bat a destiempo, reverberando más allá del terreno de juego. La razón era simple y profundamente arraigada. Los comentarios de Anxiety siempre giraban en torno a sí mismo, nunca al equipo, nunca a la patria. Y esa inquietud, ese malestar soterrado, estallaría sin previo aviso, en vivo, sin escapatoria, ante las cámaras de la televisión estadounidense. Allí estaba Guerrero Jr., su figura imponente eclipsando el lente, su voz, aunque serena, cargada de una indignación contenida. No se anduvo con rodeos. Con la mirada fija, desgranó su réplica, nombrando sin dudar a aquellos a quienes se dirigían sus palabras. La noción de que un solo jugador de los Mets pudiera cargar sobre sus hombros el peso de toda una nación era llanamente irreal. Su tono era tranquilo, pero el filo de sus palabras era implacable. Insistió una y otra vez que su participación en el Clásico Mundial de Béisbol no era por gloria individual, sino para batallar como un equipo, como la República Dominicana. Y sentenció que la idea de dar soporte para que otro brillara era ajena al espíritu inquebrantable de su selección. Esta no era una simple opinión personal. Guerrero Jr. señalaba una verdad fundamental. La selección nacional dominicana era intrínsecamente diferente al vestuario y al sistema de estrellas de las grandes ligas. Para él, la palabra soporte evocaba una jerarquía, un presagio peligroso que podría generar una división insana dentro del equipo. Por eso, debía desmentirla de inmediato. El silencio, en estas circunstancias, era complicidad. Él lo entendía mejor que nadie. El punto de inflexión, el momento decisivo de esa creciente tensión, llegó con la intervención de la leyenda misma, el manager Albert Pujols, mientras las declaraciones de Guerrero Jr. seguían reverberando. Pujols se mantuvo firme, clarificando su posición ante el público. La selección dominicana no es un club de los Mets, declaró, sin nombrar a nadie en particular, aunque el mensaje era cristalino, dirigido a quienes debían escucharlo. Continuó, reafirmando que en el seno de la selección nacional, el individuo jamás podía erigirse por encima de la institución. Subrayó el principio inquebrantable de que la fama, o la falta de ella, no dictaba la riqueza superflua. Las palabras de Pujols llevaban el peso de una carrera monumental, la autoridad de un ícono del béisbol dominicano, que comprendía tanto la excelencia individual como el triunfo colectivo. Cheddar había cosechado logros impresionantes, pero nunca olvidó ser parte de un todo. De esa experiencia, sabía mejor que nadie que el comportamiento tolerado en un club
simplemente no funcionaba en el ambiente único de una selección nacional, donde el país entero ponía su fe. Para Pujols, el problema trascendía un mero malentendido. Era una crisis de espíritu de equipo. La tensión finalmente se desbordó hacia el santuario íntimo del vestuario. Según múltiples fuentes, Pujols reunió a todos los jugadores y habló con una claridad rotunda. Anunció que, en el primer partido, Ozaki estaría en el banco, no en la alineación titular. La razón, explicó, no era táctica, sino de actitud. No era una sanción personal para Ozaki, sino un mensaje inequívoco para todos. Aquellos que violaran los valores del equipo serían tratados de la misma manera. Los jugadores presentes fueron testigos de cómo se delineaba el orden de la selección nacional, sin dejar la menor duda sobre la dirección que tomaría el equipo dominicano. Era la voluntad de luchar como un bloque unificado, de protegerse mutuamente, y no como una constelación de estrellas. Pujols no cedería. En torneos anteriores, el talento había llevado a la discordia, y él había visto cómo la gloria se les escapaba de las manos. No tenía intención de repetir la historia. Su reacción, serena pero inquebrantable, generó una tensión silenciosa dentro del equipo, enviando un mensaje tácito tanto interna como externamente. La selección nacional hablaba en serio. Soto, el otro jugador que acapararía los focos, no se quedó en silencio ante esta decisión. Poco después de anunciar su participación con la selección, había enfatizado su intención de jugar como un miembro más del equipo dominicano. Pero el ambiente había cambiado drásticamente con la clarificación de la postura de Albert Pujols. Soto, de repente, apareció ante los medios, expresando su incertidumbre sobre si participaría en el Clásico Mundial de Béisbol. Sus palabras eran vagas, pero encerraban una clara sensación de insatisfacción, un reflejo directo de la fisura que había surgido en la selección. En la entrevista, Soto describió su situación como solitaria, sintiendo que su talento no era debidamente valorado. Habló de forma entrecortada sobre la sensación de no ser completamente comprendido por sus compañeros, quienes también aspiraban a ser parte de la selección. Él, que compartía equipo con Soto, había dicho que si iban a luchar, no debían envidiarse mutuamente, y que él solo quería dar lo mejor de sí por su país. Sin embargo, lo que dijo inmediatamente después desvió la atención de nuevo hacia sí mismo. Soto cambió el rumbo de la conversación hacia sus logros con los New York Mets, destacando su importancia insustituible para el equipo. El gran contrato, el papel como jugador clave, su presencia en los momentos cruciales, eran verdades innegables, y nadie podía negar su talento. Pero la forma en que lo expresó lo presentaba no como un miembro de la selección dominicana, sino como un individuo merecedor de reconocimiento. En ese instante, muchos se dieron cuenta de que él, inconscientemente, había equiparado su club con la selección nacional. Este comentario solo sirvió para tensar aún más la situación. Una vez más, la crítica estalló entre la afición y los analistas dominicanos. Estaba priorizando su narrativa personal. El creciente consenso era que el éxito de Soto no era una prueba de talento, sino de su determinación y dedicación. Si bien la soledad de la que hablaba Soto atraía la atención de muchos, la actitud egocéntrica que permeaba sus palabras solo exacerbaba la reacción negativa. Así, las palabras que pretendían justificarlo lo hundieron aún más en el lodazal de la opinión pública. El primero en romper este silencio incómodo fue Fernando Tatís Jr. El exjugador de los San Diego Padres apareció en un programa deportivo estadounidense y pronunció el nombre de Soto sin vacilación. Su rostro reflejaba una clara exasperación, y la frase «Él no ha cambiado nada» congeló instantáneamente el ambiente en el estudio.
No era una crítica emocional, sino una declaración definitiva basada en años de experiencia. Tatis Jr. comenzó a relatar, con escalofriante detalle, la historia interna del tiempo de Soto con los padres. Poco a poco, una distancia comenzó a surgir en el equipo y la atmósfera en el vestuario cambió drásticamente. La causa no fue su rendimiento, sino sus palabras. En un momento crucial, Soto había dicho: «Apóyenme». Si no lo hacen, perderemos el partido. Este mensaje, que sonaba más a una relación jerárquica que a una crítica de un compañero, había inquietado a Tatis Jr. En su momento, y, finalmente, comenzó a ignorar los mensajes de Soto. Al final, esa incomodidad se manifestó en un aislamiento, con cada vez más jugadores alejándose del chat del equipo, y Soto se convirtió, de hecho, en un extraño en el vestuario. Tatis Jr. afirmó que nadie lo excluyó intencionalmente, pero analizó con calma que fueron sus propias palabras y acciones las que, sin querer, alejaron a quienes lo rodeaban. El resultado fue la entrevista con los padres, y él creía que fue una decisión para buscar un avance. Tatis Jr. luego trajo la conversación de vuelta al presente, a los Yankees y luego a los Mets. Señaló que el mismo patrón, muy probablemente, se repetiría incluso después de un cambio de equipo, y dijo que actualmente parecía estar transitando el mismo camino con la selección nacional dominicana. Su voz estaba llena de decepción. Lamentó que, a pesar de su innegable talento, la actitud de Soto no hubiera cambiado. Este testimonio dejó en claro que este revuelo no era un conflicto familiar, sino la continuación de problemas acumulados durante años. Cuando la situación escaló a este punto, Albert Pujols, el manager, no tenía forma de ignorarla. Los principales entrenadores de la República Dominicana informaron que el manager ya tenía un plan de acción. Teóscar Hernández emergió como un fuerte candidato, y si se observaba únicamente su rendimiento reciente con los Los Angeles Dodgers, sus números no eran llamativos. Sin embargo, lo que Pujols valoraba no eran las estadísticas, sino la experiencia necesaria en el escenario único de la selección nacional y una actitud de minimización de riesgos y cumplimiento cabal de su rol. Según las fuentes, Pujols había dicho a sus allegados que la selección dominicana no era un equipo que dependía de una sola persona. Si esa persona estaba ausente, entonces solo quedaba la siguiente opción. Sus palabras no eran una declaración fría destinada a descartar a un jugador específico, sino una afirmación de su determinación de romper con los errores del pasado. Él conocía mejor que nadie la historia de un equipo que, a pesar de reunir a muchas estrellas, se había desmoronado debido a conflictos internos. Por eso, esta vez había tomado una decisión práctica, sin la menor vacilación. Lo más impactante fue la existencia de procedimientos oficiales que se estaban llevando a cabo discretamente. Se dice que Pujols había informado la situación por escrito a la Federación Dominicana de Béisbol. El contenido del documento eran duras críticas sobre la actitud poco comprometida que el mundo exterior mostraba hacia la selección nacional. Y también se decía que había enfatizado que la actitud del propio jugador tenía problemas, a pesar de que su club, los Mets, le había permitido participar. Esto no era solo una advertencia interna, sino una notificación oficial de un problema que quedaría registrado en los archivos de la organización. El resultado de este movimiento fue que la situación se volvió rápidamente insostenible. Se estaban llevando a cabo discusiones dentro de la federación sobre la posibilidad de aplicar medidas disciplinarias más estrictas. Incluso se rumoreaba sobre la restricción del número de convocatorias futuras de Soto a la selección nacional, o incluso su prohibición. El manager Pujols no actuaba por emoción, sino por un sentido de responsabilidad y un sistema. Había establecido un estándar claro: el talento
no era lo que definía a un jugador, sino si estaba calificado para representar a la nación. La selección dominicana ya no era un lugar para ser dominado por narrativas personales. Era el momento en que esa realidad se imponía, silenciosa pero seriamente, a todos. Cedar. Dentro de la República Dominicana, una reacción en cadena, silenciosa pero implacable, se estaba extendiendo. Según testimonios de múltiples fuentes, jugadores clave como Manny Machado, Fernando Tatis Jr. y Julio Rodríguez habían aceptado la política de enfatizar la posición que había establecido el manager Pujols. Esto no era un cambio formal, sino uno simbólico, manifestado a través del comportamiento diario, donde los jugadores se distanciaban claramente de aquellos con problemas. Este simbolismo se hizo más evidente en espacio digital. Los unfollows en Instagram, la eliminación de antiguos chats grupales con aquellos que tenían el potencial de ser miembros de la selección, o el rechazo en forma de silencio. Aunque nadie hizo una declaración explícita, el mensaje tácito de que ya no estaban en el mismo barco se transmitió claramente a quienes los rodeaban. Estas acciones, paradójicamente, demostraron la importancia de las relaciones y la confianza dentro de la selección nacional dominicana, una fuerza inquebrantable que unía al equipo más allá de los reflectores. La tensión alcanzó su punto culminante con la acción de Manny Machado. Aunque no nombró explícitamente a nadie, publicó un mensaje en Instagram criticando duramente el compromiso y la dedicación de todo el equipo. Sus palabras eran afiladas e inmediatamente resonaron entre los aficionados. El mensaje público de la estrella, ampliamente interpretado como una crítica a un compañero y difundido por todo el mundo, finalmente expuso las profundas tensiones en el equipo. Sin embargo, la publicación no duró mucho. Preocupado por el empeoramiento de la situación, el manager Pujols contactó directamente a Machado y le pidió que eliminara la publicación para proteger la imagen de la selección nacional. Machado obedeció y la publicación desapareció, pero el impacto que causó no se desvaneció. Incluso dejó claro al mundo exterior que los conflictos internos eran tan profundos que el manager tuvo que actuar con urgencia. Como resultado, el mundo exterior quedó aislado casi por completo, incluso antes de que se tomara cualquier acción disciplinaria formal. Cedar declaró que había sido excluido del equipo, pero fue suficiente para mostrar el nivel de desconfianza en la comunidad del béisbol. Lo que quedó claro en esta etapa es que el valor más importante para la selección nacional dominicana no era el talento, sino cómo los compañeros de equipo veían a Soto. Y esta realidad, silenciosa pero implacable, lo arrinconaba. Al final, la conclusión que arrojó todo este asunto fue sorprendentemente clara y preocupante. Cedar. Ya fuera su técnica de bateo o su carisma de estrella, era innegable que era un jugador que representaba a su generación. Sin embargo, la historia también había demostrado repetidamente que solo el talento nunca hace la leyenda de un jugador. En el mundo del béisbol, hay criterios de evaluación que no pueden medirse con números. Es como los compañeros de equipo ven a un jugador, y como los estudiantes de secundaria lo recuerdan. Un jugador llamado grande no solo es conocido por su rendimiento en el campo, sino también por su capacidad para crear un buen ambiente en el vestuario y unir al equipo en situaciones difíciles. Estos son los que han unido a todo el equipo, forjando victorias y legados. Por el contrario, hay innumerables ejemplos de jugadores que, por impresionante que fuera su rendimiento, eclipsaban constantemente a quienes los rodeaban, y su reputación disminuía con el tiempo, desvaneciéndose en el olvido. La selección nacional dominicana
demostró esto más que nunca. La marca personal y el valor del contrato no significaban nada aquí. Todo lo que se necesitaba era si un jugador aceptaba su papel por la nación y se dirigía hacia un objetivo común con sus compañeros de equipo. Este incidente demostró la realidad de que Soto aún no había dado una respuesta clara a esa pregunta. Si no cambiaba su actitud, podría convertirse en un personaje de conversación en el futuro, pero no en una figura respetada. Esto no es un fracaso, sino el resultado de la discreta selección inherente al béisbol, donde el corazón y el carácter pesan tanto como el brazo que lanza la bola o el bat que la impulsa. El talento es solo el comienzo. Si uno puede llegar más lejos, depende de cómo se comporta esa persona como individuo y como miembro de un equipo. Soto se encontraba en una encrucijada. El escándalo en la República Dominicana sería recordado como un punto de inflexión crucial en su carrera.